psicológicamente considerado, el ser humano con estas radiaciones de baja frecuencia está denotando que tiene que asimilar pensamientos, palabras y hechos de otros a los que imita, pero no tiene esa primera máxima que nos decía la psicología: busca una razón para tus propios pensamientos, sino que tenemos pensamientos de otro y razones de otros. La otra radiación, la que sí que aumenta la frecuencia, es la ionizante. Y esta ionizante es justo al contrario. Cambia la causa, pero no el efecto. Es decir, la radiación ionizante, en términos científicos, cambia la energía, no la masa de los átomos con los que interacciona. Es muy interesante en el aspecto psicológico el que el cambio de energía y no de efectos provoque este cambio de manera de pensar, porque hemos cambiado la razón de la existencia de nuestros propios pensamientos, lo cual quiere decir que hemos barrido nuestra escalera desde arriba hacia abajo. Al crear nuestra propia razón, empezamos a crear pensamientos, deseos y acciones tan perfectos como aquella razón, tan energéticos como aquella razón. Esta radiactividad, tanto en un sentido como en otro, también tiene otra expresión en nuestro cuerpo, y es la existencia de radicales libres. Un radical libre es una molécula inestable. Una molécula inestable porque la mayoría de sus átomos tiene un electrón desparejado y tiende a desprenderse de él o a absorber robándolo a otras células. Esto provoca la existencia de antioxidantes que palían esta acción de los radicales libres, tanto de desprender como de absorber. Y se produce por la combinación entre 4 elementos: carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Pero, en fin, la consideración de los radicales libres es un efecto, no es una causa. La causa está en la primera premisa que la psicología nos dice: busca una razón para tus pensamientos. Empieza a barrer la escalera desde el escalón más alto, desde lo más sutil, desde lo superior que tú tienes, desde tu ego superior o mónada, como le decía Leibniz. ¿Hay radicales buenos en nuestro cuerpo? La respuesta es sí. Todos aquellos que genera nuestro propio sistema inmunitario. ¿Hay radicales malos? Sí, de muchos tipos. Por ejemplo, los radicales generados por el exceso de grasa y de calorías. Pero no son los únicos. ¿Cómo podemos evitar la existencia de estos radicales y de estos efectos nocivos y desequilibrios? La psicología vuelve a decir que empieza por lo más sutil. Y empieza por lo más sutil separando pensamiento de sentimiento. Porque si el pensamiento tiene sentimientos, no es lo más sutil. Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Es la máxima de la psicología. Como venimos hablando del alma y del aumento del impulso electroquímico de nuestro propio cerebro, ya vimos cómo ese aumento del impulso electroquímico se producía por 2 tipos de conexiones en las neuronas de nuestros cerebros. Vimos una conexión en serie y otra en paralelo. No os lo voy a repetir ahora. Pero lo interesante es que la neurofisiología de hoy ha detectado que cuando somos capaces de identificar lo más sutil que hay en nosotros, esa razón que gesta todos nuestros pensamientos, empezamos
a vislumbrar parte de ese mundo inmaterial. Y toda esa materia que hemos dejado de alguna manera desatendida y que nos pertenece a nosotros, se está desintegrando para volver a ser integrada. Ve la neurofisiología que en este proceso las neuronas que constituyen grupos neuronales ya agrupados, cuando estamos en un pensamiento puro, en lo más sutil de nosotros, se están anexionando por las dendritas del cuerpo celular de la neurona. Pero cuando pasamos a la acción y realizamos aquel pensamiento y convertimos en materia lo que era inmaterial o en concreto lo que era abstracto, las neuronas no se anexionan y conectan con las dendritas del cuerpo celular, sino con las del axón, con las del final de la terminación del axón. Estas dos diferencias de conectarse nuestras propias neuronas es lo que determina la radiación en un sentido o en otro. Si nuestras neuronas están predominantemente anexionadas por las dendritas de los axones, quiere decir que somos más activos en la materia que en la abstracción. Es decir, no hemos encontrado esa razón para gestar todos nuestros pensamientos. Si ocurre lo contrario, es que nos falta capacidad de realización en la materia. Si hay un equilibrio, es que hay un equilibrio iónico entre nuestras dos propias radiaciones y ese equilibrio se manifiesta como luz visible y parte, no toda, pero parte de esa luz visible es perfectamente detectada y contada fotón a fotón por este aparato que originó el trabajo conjunto entre Albert Pop y su alumno, y que acabó, entre otros aparatos, por crear la televisión de plasma, el cristal líquido, etcétera, etcétera. Y aquellas televisiones de 60 o 70 centímetros de hondo que necesitaban de un tubo y pesaban mucho, se redujeron apenas a 3-4 centímetros de grosor, gracias al trabajo conjunto entre Albert Pop y su alumno. Todo esto se corresponde con la lógica. Estamos a punto de cerrar el círculo. ¿Cuál podría ser la acción? ¿Podemos concretar aún más esta lógica argumentativa y ese control de sí mismo con un método concreto, con una acción? La psicología nos dice que sí. Y en 3 pasos. Recuerda lo que quieres. Prioriza todo lo que recuerdas que quieres. Y luego hazlo, pero por ese orden. Es decir, recuerda lo que quieres. Todos tus deseos, recuérdalos. Todavía no has ejercido la razón, el pensamiento. Ahora priorízalo. Es cuando estableces, de acuerdo a tu razón, qué es lo que vas a ejecutar en primer lugar. Luego en segundo, luego en tercero, estableces un orden. Creas tu propia escalera, tu propio nivel y grado de conciencia o de perfección. Empieza por realizar la primera de tus premisas. Olvida el resto. Luego con la segunda. Y en ese orden controlarás tus propios sentimientos. ¿Qué conseguimos con esto? Afirma que ser conscientes, pero ese conjunto de actos conscientes no le llamamos conciencia, pues nadie nos da la conciencia, es una consecución personal.
es fruto de nuestra propia experiencia. Sabiendo esto, que es fruto de nuestra propia experiencia, siempre vamos buscando una mano que nos ayude. Hay una máxima que dice: si buscas una mano que te ayude, ¿has usado ya la que encontrarás al final de tu propio brazo? Solo después vendrá la ayuda. Hemos mostrado un proceso que va desde la lógica hasta la acción, que propicia el aprendizaje. Hemos dicho: busca una razón para tus pensamientos. Tengo que mojarme y daros una razón, ya que hasta ahora los métodos psicológicos han sido o 2 o 3 pasos. ¿Somos capaces de resumirlo en uno? Parece ser que sí. Y el método o la acción concreta que se podría corresponder con todo este conjunto de argumentaciones lógicas y razones y porqués, esta única acción podría ser: pon una idea en tu vida. Pon una idea nueva en tu vida cada día. Si pones una idea nueva en tu vida cada día, en menos de un año cambiarás tus propios sentimientos. Y en menos de 5 apenas te reconocerás. Ahora, si queréis y os parece oportuno, después de haber cerrado el círculo de la lógica y una posible acción, podemos pasar a un diálogo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues el que quiera hacer preguntas, por favor, que espere que se le traiga el micro, porque así se le podrá escuchar. ¿Puedes explicar la diferencia entre consciencia y conciencia? Sí. La consciencia es el darnos cuenta de algo, ser conscientes, y eso todo el mundo sabemos de qué se trata. Pero la conciencia es la experiencia resultante del acto consciente. Por lo tanto, cuando este acto se ha vuelto mecánico, hay una parte de inconsciente en él, pero la regencia de esta parte automática de la que hemos dejado de ser conscientes, continuamos rigiendo al mismo acto a través de la conciencia, es decir, la experiencia adquirida. Para ser conscientes ha hecho falta primero un razonamiento previo, que es el que nos lleva a darnos cuenta de algo. Y ese darnos cuenta hace que elaboremos un pensamiento, una máxima, que se traduce en una acción. Cuando por primera vez hemos puesto la mano encima de una llama y hemos experimentado que el fuego puede quemarnos o que nos quema, esto lleva a una acción, no lo volveré a hacer, pero alberga en nosotros una conciencia que está compuesta por un pensamiento, un sentimiento, y acaba con la acción. No volverás a repetir aquello por la sensación que te produjo, y eso creas un pensamiento en ti. Lo que rige la conciencia es ese pensamiento, que es la base de esa conciencia, a través de una experiencia de la que has sido consciente. Esto la psicología lo argumenta respecto del ser consciente, el inconsciente y... ¿cuál es el otro? Ayudadme. El subconsciente, quería decir. Este subconsciente es el fruto de tu propia experiencia.
este inconsciente es lo que te queda por ser conscientes. Y el conjunto de esos actos conscientes constituidos por tu experiencia es tu propia conciencia. Cuando todos los posibles actos que puede realizar un ser humano de manera consciente son ejecutados, aparece la conciencia que llamamos universal, porque ya no hay actos en la materia de los que puedas ser consciente, ya han constituido y los has almacenado como tu propia experiencia. Vendría a ser esta. Teniendo en cuenta que la experiencia pasa al subconsciente, diríamos que los actos subconscientes que realizamos ya, han sido fruto de un trabajo anterior. Por ejemplo, respirar. Nosotros respiramos inconscientemente, sin embargo no paramos de respirar de día y de noche. Hacer la digestión, la circulación sanguínea, etcétera, etcétera. Podría ser que en épocas anteriores pues tuviéramos que haber hecho un trabajo para realizar ahora de manera subconsciente. Mi pregunta es, si continuamos educando el cuerpo emocional, ¿podríamos algún día ser subconscientemente buenos? Ese trabajo que ahora estamos realizando, pues no voy a criticar, pues no me voy a objetar, pues voy a respetar, pues tal. Eso a la larga y siguiendo este camino, ¿podríamos llegar a ser, a trasladarlo al subconsciente? Parece ser que sí, porque a través de preguntarnos en cada acto si este acto se corresponde con nuestro propio concepto de bondad o de maldad, hayamos adquirido la experiencia de la bondad y rechazado la de la maldad. Luego parece que en el proceso evolutivo, si persistimos en potenciar los actos que nos puedan dar a entender que se corresponden con lo que conceptuamos como bondad y dejamos de archivar en nuestra memoria, como decía Quevedo, los actos que se corresponden con el concepto que tenemos de maldad, al final habremos eliminado por completo todo lo que podamos entender como maldad y habremos potenciado al máximo lo de la bondad. Luego parece ser que sí, que en el proceso evolutivo se tienda a que todos los actos conscientes bondadosos formen parte del subconsciente, porque automáticamente somos buenos y no hemos de diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque lo malo ya no existe en nosotros. Luego entonces no cabe la pregunta. No podemos de otra manera que ser buenos. Pero esto es el final de un proceso. Es igual que se afirma que el proceso evolutivo y el éxito en la evolución, es decir, la perfección evolutiva, es imparable. No se puede parar. La idea de una persona poder cambiar su vida, uno que no esté contento con la suya, su forma de ser, el provocar una idea diaria para el cambio puede provocar el cambio de su vida a lo que él en ese momento pueda decidir, a dónde quiere llegar. Una idea, como has dicho, nueva en tu vida cada día. Puedes provocar el cambio en tu vida. Sí, parece ser que sea un novedoso método y aparte el más rápido de todos, porque si fuéramos capaces de focalizar nuestra atención en adquirir una idea nueva cada día, las ideas de ayer no nos interesarían tanto, porque tenemos que adquirir la idea nueva de hoy y una vez adquirida hemos de realizarla.
Luego, en ese proceso, que si conseguimos realizarla hoy, mañana perseguiremos otra idea nueva. Pero si no hemos conseguido llevarla a término y a realizarla hoy, mañana, si acumulamos otra idea nueva, tenemos dos tareas por delante: realizar la de ayer y realizar la de hoy. Eso puede llevar a un estrés. Y ese estrés puede llevar a un desequilibrio en estos conductores de la energía, que supone el que existan en nosotros dos ideas todavía irrealizadas. Es decir, hay una diferencia de sustancias iónicas en los aminoácidos de nuestro propio cuerpo, de manera que existen aminoácidos ionizados positivamente y otros negativamente en desequilibrio. Eso produce un desequilibrio en las cadenas de aminoácidos, proteínas, secreciones hormonales, es decir, cambios físicos, es decir, cambios en la masa, en la materia, pero no en la causa. De manera contraria, si hemos desarrollado la capacidad de realizar aquello que queremos hacer y la idea nueva de hoy es ejecutada también hoy, mañana otra idea será ejecutada. Este continuo cambio de idea-ejecución se acorta en el tiempo. Y lo que antes necesitábamos un día para hacerlo, ahora es de manera inmediata. Y quizá entremos en el proceso de que hoy he conseguido no una, sino dos ideas, llevarlas a cabo, nuevas y ejecuciones. Lo cual quiere decir que este conducto de la idea a la realización, a través de mi lógica o de mi propia comprensión, fluye de una manera es decir, una comunicación tan fluida y tan perfecta, que es que cada vez acorto el tiempo porque soy más capaz de realizar. Y esto necesariamente me tiene que cambiar. Claro, siempre que la idea esté clara y limpia y se termine, se evoluciona. Sí, aunque esto es un proceso y nada fácil, porque si ya nos cuesta adquirir una idea nueva, también y quizá más nos cuesta llevarla a cabo, porque entre las ideas nuevas tenemos que priorizar. Hemos de elegir de las nuevas ideas que tenemos posibilidad de adquirir hoy, ¿cuál de ellas es realizable por nosotros? Porque no hemos de conformarnos con una idea nueva y ya está, sino hay que pasar a la acción. Claro. Si no convertimos en materia o en acción aquella idea, nos va a servir de poco, nos va a servir solo para crearnos congoja, estrés, incapacidad. Incapacidad y, claro, normal. Se atasca la persona. Por eso os he ido progresivamente determinando el método psicológico de recuerda qué es lo que quieres hacer. Correcto. Todo lo que quieres hacer son ideas que han sido nuevas en algún momento, pero no las has llevado a cabo. Rige con tu mente aquellas ideas y ordénalas de acuerdo a un orden de prioridades. Establece una jerarquía entre ellas y para eso tienes que apartar de ti el sentimiento, porque puede que haya ideas que te atraigan más que otras. Pero te preguntarás, ¿qué es lo que quiero o qué es lo que debo hacer? En virtud de lo que quieres y debes hacer, establecerás una prioridad. Pero esa prioridad la establecerás desde tu propia mente. Y luego pasarás a la acción. Cuando ese proceso tengas ya práctica en él, entrarás en la mecánica de poder coger hoy una idea y llevarla a cabo hoy. Mañana será otra. Pero esa rapidez es lo que hace que tu radiación iónica, los aminoácidos de un signo y de otro, estén equilibrados. De ahí la demostración de que por término medio una persona en estado sano emite menos fotones
que una persona en estado desequilibrado, porque hay sustancias iónicas de un sentido que superan en número a las iónicas en el otro sentido. Está más relajada y está mejor. Sí. Gracias. A ti. Yo quería hacer una pregunta también. Has hablado antes sobre el carbono 14 y quería ver si pudiese ampliar un poco la composición y también por qué el carbono 14 es el que se utiliza para determinar la edad cronológica de un fósil o de un mineral, etcétera. Era eso que quería preguntar. El sistema por el que el carbono 14, a través de su aplicación en una roca o en un cadáver, puede determinar la edad, es un efecto radiactivo. Entonces, determinando ese efecto radiactivo, la emisión de esta composición entre el carbono 14 y el fósil, depende, analizando el espectro radiactivo, se puede calcular aproximadamente la edad. Pero para eso hace falta un espectrómetro y el laboratorio y tal. Y el carbono 14 es el que mayor efecto radiactivo produce al contactar con un elemento material, porque es uno de los más inestables, ya que tiene 8 neutrones en el núcleo junto con los 6 protones. Y tiende a desprenderse de los 8 neutrones y quedarse en un átomo de carbono estable. Esa inestabilidad se traduce en mayor radiactividad y esto es lo que permite que la emisión fotónica en un sentido o en otro, hacia la izquierda o hacia la derecha, pueda determinar aproximadamente la edad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos gracias al profesor Eloy Millet por esta magnífica exposición. Muchas gracias a todos. Maravilla.